¿Alguna vez te has sentido en una situación donde todo parecía perdido? En esos momentos en que el miedo, la desesperación y la duda te invaden, es fácil pensar que no hay forma de salir adelante. Pero, ¿y si te dijera que hay una historia en la que una persona vivió un milagro, algo que desafió todo lo imaginable? Esta es la historia de Juan, el apóstol, un hombre que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, condenado a una muerte segura. Sin embargo, sobrevivió. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué hace que alguien sobreviva a algo tan extremo? En los próximos minutos vamos a descubrirlo. No solo exploraremos este milagro increíble, sino que también veremos cómo esta historia, aunque antigua, tiene algo que enseñarnos hoy en nuestra vida diaria sobre fe, resistencia y superación. Si alguna vez has sentido que no hay esperanza, que el desafío es demasiado grande, quédate aquí. Te aseguro que esta historia cambiará tu perspectiva. Y si lo que escuchas te inspira, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con todos aquellos que necesitan oír algo que les dé esperanza. La historia de Juan no solo se queda en el milagro, sino que nos lleva a un contexto mucho más grande. Para entender cómo pudo sobrevivir, necesitamos conocer el mundo en el que vivió, las circunstancias que lo rodeaban y el peligro real que enfrentaba. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Su vida no solo estuvo marcada por el testimonio de su fe, sino también por las pruebas y persecuciones que vivió. En aquella época, ser cristiano era una sentencia de muerte. El Imperio Romano, implacable con aquellos que desafiaban su poder, veía en los seguidores de Jesús una amenaza para su control. Los cristianos no solo eran perseguidos, sino que eran sometidos a terribles torturas y a menudo ejecutados públicamente como advertencia para los demás. La historia de Juan se desarrolla en este contexto oscuro. A pesar de ser uno de los pilares de la iglesia primitiva, su vida estuvo llena de riesgos constantes. A diferencia de los otros apóstoles que fueron martirizados en diferentes formas, Juan fue arrestado y condenado a la muerte, pero de una manera particularmente cruel. Fue llevado a la isla de Patmos, un lugar remoto y desolado, después de ser sentenciado a ser arrojado a un caldero de aceite hirviendo, lo que en ese entonces era considerado una de las formas más horribles de ejecución. La expectativa era que su fe fuera aniquilada en ese instante y que la brutalidad de esa tortura pusiera fin a su vida de forma rápida y definitiva. Pero, a pesar de todo, algo increíble ocurrió. La supervivencia de Juan desafió toda lógica humana. Nadie, en su sano juicio, podía imaginar que alguien sobreviviera a semejante tormento. Este hecho, para muchos, fue un milagro directo de Dios, pero para otros, simplemente no tiene explicación. Sin embargo, es importante entender que la fe de Juan en ese momento no solo estuvo marcada por un milagro, sino por una resistencia espiritual que podría haber surgido únicamente de su conexión profunda con Dios. Juan, a pesar de la condena, no perdió la fe. En lugar de claudicar ante el dolor, su confianza en Dios le dio la fortaleza necesaria para resistir. Esta es la misma fe que nos invita a tener esperanza, incluso cuando enfrentamos situaciones imposibles. A lo largo de su vida, Juan fue testigo de los milagros más grandes, pero también de las pruebas más difíciles, y aún así, su fe nunca flaqueó. Ahora que entendemos el contexto histórico y el desafío monumental que Juan enfrentó, llegamos al momento en el que ocurre el milagro. ¿Qué sucedió exactamente cuando Juan fue arrojado al aceite? ¿Cómo logró sobrevivir? Vamos a profundizar. En ese momento crítico de su vida, imagina por un momento
Estás a punto de ser lanzado a un caldero de aceite hirviendo, destinado a una muerte cruel e instantánea. No hay escape, no hay esperanza. La situación es absolutamente desesperada. Así era la realidad para Juan, cuando el Imperio Romano lo condenó a esta tortura. La única expectativa para aquellos que pasaban por este tipo de condena era que su sufrimiento terminara rápidamente, extinguiendo no solo sus vidas, sino también su fe. Sin embargo, lo que sucedió fue un verdadero milagro. Juan, en vez de sucumbir al calor abrasador del aceite hirviendo, sobrevivió. Este hecho no solo desafió las leyes de la naturaleza, sino también las expectativas humanas. Nadie podía entender cómo era posible que alguien saliera vivo de tal tormento. La resistencia física de Juan a algo tan extremo parece inconcebible. La temperatura del aceite, que superaba los 200 grados, habría hecho que cualquier ser humano normal se desintegrara en segundos. ¿Cómo fue posible? Algunos, de inmediato, apuntaron a lo sobrenatural. La explicación más común entre los cristianos fue que Dios intervino directamente en ese momento. Muchos creen que Juan fue protegido por la mano divina de tal manera que el aceite nunca tocó su piel, o que su resistencia física fue una manifestación de la fortaleza espiritual que había cultivado durante toda su vida. Pero lo que más resalta de esta historia no es solo el milagro en sí, sino la fe que permitió que algo tan extraordinario ocurriera. Juan nunca dudó de la protección de Dios. Incluso cuando su vida estaba en juego, su confianza era inquebrantable. La intervención divina no fue simplemente un acto de misericordia, sino también una recompensa a la fe y la perseverancia de Juan. Este milagro de supervivencia no fue solo un evento aislado, sino una lección para todos nosotros. Nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, hay una fuerza mayor que puede guiarnos hacia la luz. La fe de Juan fue la que lo sostuvo, y es esa misma fe la que puede sostenernos a nosotros. Cuando estamos atrapados en nuestras propias calderas de aceite, sean problemas de salud, familiares, financieros o emocionales, podemos encontrar fuerza y resistencia en la confianza de que Dios está con nosotros, incluso en las pruebas más difíciles. Pero lo que hace que esta historia sea aún más poderosa es el mensaje profundo que transmite. La supervivencia de Juan no es solo sobre el milagro de su cuerpo, sino sobre el poder de la fe. Vamos a ver cómo este acto de perseverancia nos enseña a mantenernos firmes en nuestras propias luchas, y cómo otros en la Biblia también nos han mostrado el camino hacia la victoria en medio de las pruebas. La historia de Juan no es solo una narración de un milagro inexplicable, sino también un testimonio de lo que significa tener una fe inquebrantable en medio de las adversidades. Para comprender realmente la magnitud de lo que ocurrió, debemos mirar más allá de la sobrevivencia física y entender cómo este milagro se conecta profundamente con la perseverancia cristiana. En la vida de un cristiano, las pruebas son inevitables. Enfrentamos dificultades, angustias y momentos de incertidumbre. Pero la historia de Juan nos recuerda que la fe no se mide solo en momentos de tranquilidad, sino también en los tiempos más oscuros. Si miramos las enseñanzas de Jesús, veremos que Él nunca prometió que nuestras vidas estarían exentas de dificultades. Al contrario, nos advirtió que seremos perseguidos, que el camino será estrecho y lleno de obstáculos. Sin embargo, también nos dijo que nuestra fe nos haría superar todo eso. Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este versículo encapsula lo que vivió Juan. Su fe fue tan firme que no solo desafió las expectativas humanas, sino que también permitió que Dios obrara un milagro en su vida. La fe, en este sentido, no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Es importante resaltar que la perseverancia que mostró Juan no fue una actitud resignada, sino una lucha constante por mantener la esperanza. En su corazón, Juan sabía que, aunque el sufrimiento fuera grande, nunca estaría solo. Dios siempre estaría con él, y esa certeza fue lo que le dio el valor para enfrentarse a la muerte. Esto es algo que todos podemos llevarnos. La fe no significa estar exentos de sufrimiento, sino tener la seguridad de que, incluso en medio del dolor, Dios nos sostiene y nos da la fuerza para superar cualquier prueba. Este tipo de fe, la fe que persevera, no es fácil de cultivar. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un compromiso diario con la oración y con la confianza en las promesas de Dios. Pero lo que Juan nos enseña es que esa fe genuina no solo nos sostiene en tiempos de prueba, sino que también nos prepara para recibir los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Al igual que Juan, cuando decidimos confiar completamente en Dios, encontramos un poder que trasciende cualquier circunstancia y somos capaces de caminar a través del fuego sin ser consumidos por él. Juan no fue el único que experimentó momentos de adversidad y mostró una fe inquebrantable. En la Biblia hay muchas otras historias que nos enseñan lecciones similares de perseverancia y confianza en Dios. Vamos a explorar algunos de esos ejemplos para ver cómo las vidas de otros héroes de la fe nos pueden inspirar aún más. La historia de Juan es, sin duda, un ejemplo poderoso de perseverancia y fe, pero no es la única. A lo largo de la Biblia, encontramos muchas otras figuras que, al igual que Juan, enfrentaron pruebas extremadamente difíciles y con fe superaron obstáculos que parecían imposibles. Estas historias nos muestran que la perseverancia no es solo una cualidad de algunos elegidos, sino algo que todos podemos cultivar y aplicar en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Job. Job es un hombre justo que, a pesar de su integridad, sufrió la pérdida de su familia, su salud y sus riquezas. En su dolor, Job nunca abandonó su fe, y aunque cuestionó a Dios en sus momentos de desesperación, nunca lo negó. Su historia es un recordatorio de que las pruebas más duras pueden ser el campo donde nuestra fe se fortalece. Al final, Dios le restituyó todo lo que había perdido, pero lo más importante fue que Job aprendió a confiar en el propósito divino, incluso cuando no entendía el sufrimiento que estaba viviendo. Otro ejemplo es José, cuya vida estuvo llena de dificultades y traiciones. Desde ser vendido por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente, José pasó por situaciones que lo habrían destruido si no hubiera mantenido su fe en Dios. A pesar de las adversidades, José nunca perdió su visión ni su confianza en que Dios tenía un propósito para él. Al final, se convirtió en una figura clave en Egipto y pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Su historia demuestra que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, Dios siempre tiene un plan para aquellos que permanecen fieles. También tenemos el ejemplo de Moisés, quien después de ser llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, enfrentó una serie de pruebas. Desde la resistencia de Faraón hasta las dificultades de guiar a un pueblo rebelde por el desierto, Moisés mostró una perseverancia increíble. En todo momento, confiaba en que Dios lo respaldaba, y esa fe fue la que le permitió llevar a su pueblo hacia la libertad.
Moisés no vio el cumplimiento completo de la promesa de Dios en su vida, pero su confianza en Dios fue la que permitió que esa promesa se cumpliera en la siguiente generación. Y no podemos olvidar a David, quien, antes de ser rey, pasó por años de persecución a manos de Saúl. David era un joven pastor, elegido por Dios para ser rey, pero vivió una vida llena de dificultades. A pesar de la constante amenaza de muerte, David nunca perdió la fe en que Dios lo protegería y lo establecería en su trono. A través de su vida, aprendemos que incluso cuando la victoria parece lejana y el enemigo es fuerte, Dios nos da la fuerza para seguir adelante y cumplir su propósito en nuestras vidas. Estas historias no solo son relatos de personas que enfrentaron grandes adversidades, son testimonios vivos de cómo la fe y la perseverancia pueden transformar lo imposible en posible. Cada uno de estos personajes pasó por momentos de desesperación, pero su fe en Dios fue lo que los sostuvo y les permitió superar sus pruebas. La perseverancia que vemos en Juan, Job, José, Moisés y David es una lección para todos nosotros. No importa cuán grande sea el desafío, si mantenemos nuestra fe en Dios, podremos superarlo. Pero no solo la Biblia nos ofrece ejemplos de perseverancia. También en la vida moderna vemos historias poderosas de personas que, con fe y determinación, han superado situaciones extremas. A continuación, exploraremos cómo estos principios de perseverancia se aplican en nuestra vida diaria y cómo podemos incorporar la fe activa de estos ejemplos en nuestra propia historia. Lo que nos enseñan historias como la de Juan, Job, José, Moisés y David no son solo relatos históricos, sino poderosas lecciones de vida que podemos aplicar hoy en día. La vida moderna está llena de desafíos, desde problemas personales, como conflictos familiares o enfermedades, hasta luchas más grandes, como dificultades financieras o crisis emocionales. Sin embargo, lo que estos personajes bíblicos nos muestran es que, independientemente de la naturaleza del desafío, la perseverancia y la fe son claves para superarlo. 1. Fe en el proceso. No solo en el resultado. Una de las lecciones más importantes es entender que la fe no solo se trata de esperar un milagro inmediato o un resultado positivo instantáneo. La fe verdadera se demuestra cuando seguimos confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen mejorar. Job, por ejemplo, nunca abandonó su fe, aunque su situación parecía desesperada. En nuestra vida diaria, esto significa que, aunque las cosas no cambien de inmediato, debemos mantener nuestra confianza en que Dios tiene un propósito para todo lo que enfrentamos. Por ejemplo, si estás atravesando un periodo de dificultad financiera, puedes sentir que todo está perdido. Pero la perseverancia cristiana implica seguir adelante, orar y buscar soluciones con la fe de que Dios tiene el control. La fe nos da la resistencia para continuar incluso cuando el camino parece largo y arduo, y no debemos enfocarnos únicamente en el final feliz, sino en el proceso de crecimiento que experimentamos mientras mantenemos nuestra fe. La importancia de la oración constante. La perseverancia en la vida cristiana no es solo una cuestión de resistencia física, sino de conexión espiritual. La oración es el motor que nos mantiene firmes. Moisés, por ejemplo, durante su travesía por el desierto, constantemente se comunicaba con Dios a través de la oración. Este acto de comunión no solo fortaleció su fe, sino que le dio la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos. De manera similar, cuando enfrentamos pruebas, es crucial que mantengamos una vida de oración activa. La oración constante nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y reconocer la mano de Dios en todo lo que hacemos.
Aprender de los fracasos, la perseverancia, también significa aprender de nuestras caídas. José fue traicionado por sus propios hermanos y pasó años en la cárcel, pero nunca vio esos momentos como derrotas. Al contrario, los vio como oportunidades para crecer y aprender. En nuestra vida, cuando enfrentamos fracasos, debemos recordarnos que cada error o tropiezo es una oportunidad para aprender, para ser más fuertes y para acercarnos más a Dios. En lugar de rendirnos, debemos ver cada dificultad como una lección que nos prepara para el propósito que Dios tiene para nosotros. La comunidad como fuente de apoyo, además de la fe personal y la perseverancia, otro aspecto importante es el apoyo de la comunidad. Moisés, por ejemplo, no enfrentó la difícil tarea de liderar solo. Tuvo a su hermano Aarón y a otros líderes que lo apoyaron. En nuestras vidas es vital rodearnos de personas que compartan nuestra fe y que nos ayuden a mantenernos firmes en los momentos difíciles. La comunidad cristiana, ya sea a través de la iglesia, grupos pequeños de oración o amigos de fe, juega un papel esencial en nuestra perseverancia. No estamos solos en nuestras luchas, y el apoyo mutuo es una de las formas en las que Dios nos ayuda a seguir adelante. La esperanza en el propósito divino, por último. La perseverancia cristiana implica una confianza inquebrantable en que Dios tiene un propósito para todo lo que vivimos. David, después de años de persecución, finalmente vio el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida. No podemos ver todo el panorama de inmediato, pero al igual que David, debemos creer que las dificultades son parte del plan divino y que en su tiempo veremos cómo todo tiene un propósito. La esperanza en ese propósito nos da la fuerza para seguir adelante y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Ahora que hemos explorado cómo aplicar la perseverancia y la fe en nuestra vida diaria, es importante recordar que este viaje no termina con un solo esfuerzo. La perseverancia es un proceso continuo. En el siguiente capítulo veremos cómo podemos fortalecer esa fe cada día y mantener la esperanza viva en medio de los desafíos. Mantener la fe activa y la perseverancia a lo largo del tiempo no es fácil. Los desafíos de la vida tienden a desgastarnos y es natural sentir que nuestra energía espiritual disminuye. Sin embargo, la perseverancia cristiana requiere de esfuerzos diarios y la fe necesita ser alimentada constantemente para seguir viva y firme. A continuación, veremos algunas estrategias prácticas y espirituales para fortalecer nuestra fe y perseverar a pesar de las dificultades. Establecer una rutina diaria de oración y lectura bíblica, uno de los pilares fundamentales para fortalecer nuestra fe, es la oración constante y la meditación en las Escrituras. La oración es nuestra forma de comunicación directa con Dios, y a través de ella renovamos nuestra confianza en Él. Jesús mismo nos enseñó a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa solo pedir algo a Dios, sino también dar gracias, buscar su guía y hablar con Él sobre nuestras luchas y dudas. Además, la lectura de la Biblia es una fuente continua de sabiduría y fortaleza. A través de las Escrituras encontramos historias de fe y perseverancia que nos inspiran, como la de Juan, Job, David y muchos otros. La Biblia no solo es un libro de enseñanzas religiosas, sino una herramienta práctica para vivir con fe todos los días. Así como un atleta entrena su cuerpo para estar en forma, nuestra alma necesita la nutrición diaria de la oración y la palabra de Dios. Establecer un momento fijo para orar y leer la Biblia cada día nos ayuda a mantener nuestra fe fuerte, incluso en tiempos de prueba. Recordar los milagros previos y la fidelidad de Dios, una manera poderosa de fortalecer nuestra fe, es recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado.
Cuando enfrentamos dificultades, podemos olvidarnos de las bendiciones previas que hemos recibido. Sin embargo, al mirar atrás y recordar los momentos en los que Dios nos ayudó, nuestras fuerzas se renuevan. David, por ejemplo, cuando se enfrentaba a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado de las garras del león y el oso. Esa memoria fortaleció su fe para enfrentar al gigante. De la misma manera, cada vez que superamos un desafío, Dios nos está enseñando a confiar más en Él para el siguiente. Llevar un diario espiritual donde anotemos nuestros testimonios y momentos de fe puede ser útil para no olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando la ansiedad o la duda nos invaden, leer esos momentos de victoria puede ser justo lo que necesitamos para seguir adelante. Practicar la gratitud diaria. La gratitud es una poderosa herramienta para mantener la fe viva. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, nuestras perspectivas cambian. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en las dificultades, comenzamos a ver la mano de Dios en lo que ya hemos recibido. La gratitud nos permite ver las bendiciones incluso en medio de las pruebas. Por ejemplo, en momentos de lucha financiera, podemos agradecer por las cosas simples: un techo sobre nuestra cabeza, comida en la mesa o la salud que aún tenemos. Esa actitud de gratitud nos cambia el corazón y nos ayuda a mantener nuestra confianza en que Dios proveerá. La gratitud es un acto de fe, pues al dar gracias por lo que ya tenemos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Rodearnos de una comunidad de fe. Nadie está destinado a caminar solo en su fe. La comunidad cristiana es un apoyo invaluable para fortalecer nuestra perseverancia. A lo largo de la Biblia vemos cómo los creyentes se ayudaban mutuamente a mantener la fe. Moisés no lideró solo, y los apóstoles trabajaron en equipo. Del mismo modo, en nuestra vida diaria, necesitamos rodearnos de amigos de fe, hermanos y hermanas en Cristo, que nos ayuden a mantenernos firmes y nos apoyen cuando las dificultades parecen insuperables. La iglesia, los grupos pequeños y las reuniones de oración son espacios donde podemos fortalecer nuestra fe juntos. En esos momentos de comunión, no solo recibimos apoyo emocional, sino que también encontramos consuelo espiritual y el recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Vivir con esperanza y enfoque en la eternidad. Finalmente, para mantener nuestra perseverancia, debemos tener en cuenta que nuestra esperanza no está limitada a esta vida. Como cristianos, nuestra mirada está puesta en la eternidad. Las pruebas de este mundo son temporales, pero la gloria futura con Dios es eterna. Esta perspectiva nos da fuerza para resistir los momentos difíciles. Al igual que Juan, que sufrió en esta vida, pero luego experimentó la gloria eterna, debemos mantener nuestros ojos en el galardón eterno que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En Corintios 4:17, esta promesa de una recompensa eterna nos ayuda a mantener la esperanza viva, incluso en medio de las pruebas más duras. Hemos visto cómo fortalecer nuestra fe y perseverancia, pero no podemos olvidar que hay momentos en los que nuestra fe será probada al máximo. En el siguiente capítulo exploraremos cómo enfrentar esos momentos de crisis de fe, cuando la tentación de rendirse parece abrumadora. La vida cristiana no está exenta de momentos difíciles, de momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba de manera intensa. Todos pasamos por momentos en los que nos sentimos débiles, dudamos de las promesas de Dios y cuestionamos si Él realmente está trabajando en nuestra vida.
La buena noticia es que estos momentos no son señales de debilidad, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Dios. Vamos a ver cómo podemos enfrentar estos momentos de crisis de fe y cómo superarlos con la ayuda de Dios. Reconocer que las crisis de fe son parte del proceso. Lo primero que necesitamos entender es que las crisis de fe son una parte normal del caminar cristiano. Incluso los grandes héroes de la fe, como Moisés, David y los apóstoles, pasaron por momentos de duda y desesperación. La duda no es el fin de nuestra fe, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Cuando estamos en medio de una crisis de fe, es fácil pensar que nuestra relación con Dios está rota o que Él nos ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que estos momentos son parte de un proceso de crecimiento espiritual. Como en el caso de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, o de Tomás, que dudó de la resurrección, la duda no significa que hemos perdido nuestra fe, sino que estamos en un proceso de ser refinados y transformados. Ser honestos y vulnerables con Dios, un aspecto importante de superar una crisis de fe, es ser honestos con Dios. No tenemos que esconder nuestros sentimientos o dudas. En muchas ocasiones, los salmos nos muestran a hombres y mujeres de fe que expresaron su dolor, tristeza y desesperación a Dios. El rey David, por ejemplo, dijo: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42:5. Él no ocultó su angustia, sino que la llevó directamente a Dios. En medio de nuestras luchas, debemos aprender a ser vulnerables con Dios. Podemos contarle nuestras dudas, nuestras preocupaciones y nuestros miedos. Dios no nos rechaza cuando mostramos nuestras debilidades. Al contrario, Él se acerca más a nosotros en esos momentos. Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón, pero nuestra sinceridad delante de Él abre la puerta para recibir su consuelo y fortaleza. Recordar las promesas de Dios en momentos de duda, una de las mejores maneras de superar una crisis de fe es recordar las promesas que Dios nos ha dado. En medio de la duda, es fácil olvidar que Dios ha prometido estar con nosotros, sostenernos y guiarnos en todo momento. La Biblia está llena de promesas de fidelidad de parte de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando sentimos que nuestra fe está flaqueando, es crucial volver a las Escrituras y aferrarnos a estas promesas. Dios no nos ha abandonado y su palabra es un ancla firme para nuestra vida. Releer las promesas de Dios nos ayuda a restablecer nuestra confianza en Él y a recordar que Él está siempre con nosotros, independientemente de lo que estemos viviendo. Buscar apoyo en la comunidad cristiana cuando estamos atravesando una crisis de fe. No debemos enfrentarla solos. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para ayudarnos a mantenernos firmes. En momentos de debilidad necesitamos la fuerza de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Esto significa que, cuando estamos luchando con nuestras dudas y miedos, debemos buscar a otros que nos apoyen, oren por nosotros y nos den palabras de aliento. Los grupos de oración, las iglesias y los amigos cristianos son recursos importantes en esos momentos de crisis. No tenemos que atravesar nuestras dificultades espirituales de manera aislada. Dios ha puesto a otros creyentes en nuestras vidas para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante. Ver la crisis como una oportunidad para crecer espiritualmente. Finalmente, en una crisis de fe,
Es esencial ver la situación no como el fin, sino como una oportunidad para crecer. Las crisis de fe, aunque dolorosas, son momentos en los que Dios quiere perfeccionar nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo dice: «Pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La debilidad que sentimos durante una crisis de fe es un campo fértil para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Cada crisis de fe es una oportunidad para aprender a confiar más en Dios, para profundizar nuestra relación con Él y para depender completamente de su gracia. Aunque no comprendamos totalmente el porqué de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios está usando esos momentos para formarnos y prepararnos para lo que vendrá en el futuro. Ahora que hemos aprendido a enfrentar las crisis de fe y a verlas como oportunidades para crecer, es importante recordar que nuestra perseverancia en medio de las pruebas no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para lo que Dios tiene planeado para el futuro. En el próximo capítulo veremos cómo la perseverancia nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Las dificultades y las adversidades de la vida cristiana a menudo pueden parecer obstáculos insuperables. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, vemos que esas dificultades son herramientas en las manos de Dios para prepararnos para algo más grande. Cada dificultad que enfrentamos nos moldea, nos fortalece y nos capacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La perseverancia cultivada en las luchas nos prepara para el futuro y para la misión que Dios nos ha confiado. Las dificultades como herramientas de preparación. La vida cristiana no está exenta de pruebas y tribulaciones, pero es precisamente en las dificultades que Dios nos prepara para cumplir sus planes. Cuando enfrentamos momentos difíciles, a menudo solo vemos el dolor o el sufrimiento. Sin embargo, Dios usa esas dificultades para formar nuestro carácter, profundizar nuestra fe y fortalecer nuestra vida espiritual. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y madurez. El apóstol Pablo habla sobre esto en Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Las dificultades no son un signo de derrota, sino de preparación. Nos enseñan a perseverar y nos fortalecen para lo que vendrá. Dios no permite que pasemos por dificultades sin un propósito divino, y ese propósito siempre es para nuestro bien y para nuestra preparación para algo más grande. Perseverancia como base para el testimonio. Cuando perseveramos en las dificultades, nuestro testimonio se vuelve más poderoso. Lo que el mundo ve en nuestras vidas durante las luchas es una prueba del poder de Dios y de su fidelidad. A menudo, las personas observan cómo reaccionamos ante los desafíos. Cuando mantenemos nuestra fe y perseveramos, eso se convierte en un mensaje de esperanza para los demás. Así como José, que fue vendido por sus hermanos y pasó por tantas dificultades antes de ser exaltado como gobernador de Egipto, nuestra perseverancia en las luchas puede ser una forma poderosa de testificar del amor y la fidelidad de Dios. Cuando superamos las adversidades, no solo crecemos espiritualmente, sino que también nos convertimos en un faro de luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:4, habla sobre el consuelo de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestra perseverancia puede ser la respuesta para alguien que está pasando por una situación similar. Dios usa nuestras luchas para prepararnos para ser una fuente de ánimo para los demás. Dios está preparándonos
para un propósito mayor. Cada lucha que enfrentamos, por más difícil que sea, es una preparación para el propósito mayor que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces, en nuestros momentos de dificultad, no podemos ver más allá del sufrimiento, pero debemos recordar que Dios está trabajando en nosotros para algo más grande. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. De la misma manera, David fue preparado durante su juventud cuidando ovejas antes de ser ungido rey de Israel. La perseverancia es una herramienta de preparación. Dios no solo nos moldea espiritualmente, sino que también nos prepara para la misión que Él tiene para nosotros en el futuro. Las luchas que enfrentamos no son en vano, son una parte esencial del plan divino para nuestras vidas. 4. El valor del crecimiento espiritual. El mayor beneficio que obtenemos al perseverar en las dificultades es el crecimiento espiritual. Cada lucha, cada batalla es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para convertirnos más como Cristo. El sufrimiento nos enseña a depender de Dios de manera más profunda y a confiar plenamente en su providencia. Santiago 1, 2, 3 nos enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia que produce la dificultad es lo que nos permite crecer y hacernos más firmes en nuestra fe. Dios usa las luchas para refinarnos y para hacernos más semejantes a Cristo, y es ese crecimiento espiritual lo que nos prepara para el futuro que Él tiene para nosotros. Enfrentar el futuro con esperanza y expectativa. Cuando perseveramos, no solo estamos resistiendo, sino que también nos estamos preparando para un futuro lleno de esperanza y propósito. Como cristianos, sabemos que la perseverancia nos lleva a un futuro mejor, tanto en esta vida como en la eternidad. La Biblia nos recuerda que aunque las dificultades actuales puedan ser grandes, son pequeñas en comparación con la gloria que nos espera. En Romanos 8:18, Pablo nos dice: porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que Dios tiene para nosotros. La perseverancia nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Al mirar al futuro con esperanza, podemos enfrentar las dificultades del presente con confianza, sabiendo que Dios está preparando algo mucho más grande para nosotros. Ahora que hemos visto cómo la perseverancia nos prepara para el futuro, debemos recordar que este proceso no solo se trata de lo que Dios hace en nosotros, sino también del impacto que Él desea generar en nuestras vidas y en la vida de los demás. En el siguiente capítulo exploraremos cómo las dificultades que enfrentamos pueden ser transformadas en oportunidades de testimonio y de impacto para el reino de Dios. Las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cristiana no solo son un medio para nuestro crecimiento personal, sino que también pueden convertirse en oportunidades poderosas para impactar a los demás y expandir el reino de Dios. A través de nuestra perseverancia en medio de las pruebas, podemos ser un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios, alcanzando a aquellos que quizás no conozcan la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestra perseverancia habla al mundo. Cada vez que enfrentamos un desafío con fe y perseverancia, estamos mostrando al mundo una alternativa a las reacciones naturales del ser humano ante el sufrimiento. La sociedad suele reaccionar al dolor con desesperación, ansiedad o desesperanza, pero como cristianos, nuestra respuesta debe ser diferente.
La manera en que respondemos a las dificultades puede ser una de las formas más poderosas de testificar del poder de Cristo en nuestras vidas. Cuando enfrentamos la adversidad con la confianza de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control, estamos mostrando a los demás lo que significa vivir con esperanza y fe. Como el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra perseverancia es una forma de proclamar que nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias, sino en un Dios que es más grande que cualquier prueba que podamos enfrentar. Usando nuestras luchas para alcanzar a otros. Una de las formas más efectivas de usar nuestras luchas como oportunidades para impactar el reino de Dios es compartir nuestras experiencias con otros. Las personas a menudo encuentran consuelo y esperanza cuando escuchan historias de aquellos que han pasado por lo mismo que ellos están viviendo. Al abrirnos y compartir nuestras luchas, podemos ofrecer esperanza a los demás y mostrarles que no están solos en su dolor. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando compartimos cómo Dios nos ha ayudado a superar nuestras pruebas, podemos ser una fuente de consuelo y ánimo para aquellos que están luchando en este momento. La fuerza de un testimonio personal. El testimonio personal tiene un poder inmenso. Las historias personales de fe son algunas de las formas más efectivas de mostrar la gloria de Dios en acción. Las personas se conectan con historias reales, con experiencias genuinas de vida. Al contar cómo hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, no solo estamos alentando a otros, sino que también estamos extendiendo el reino de Dios. El apóstol Pablo comprendió el poder de un testimonio personal. A lo largo de sus cartas, él compartió su propia historia de transformación. De ser un perseguidor de cristianos, pasó a ser uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Su vida era un testimonio viviente de la gracia y el poder de Dios. Nosotros también tenemos un testimonio único que puede impactar a aquellos a nuestro alrededor. El testimonio de la iglesia en el mundo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, también tiene un llamado a ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cada vez que la iglesia se une en oración, persevera en la fe y sirve a la comunidad, está extendiendo el reino de Dios y mostrando al mundo lo que significa ser parte de la familia de Dios. Las dificultades que enfrentamos como iglesia, como comunidad cristiana, también son oportunidades para mostrar al mundo la fuerza que proviene de estar unidos en Cristo. Cada vez que la iglesia se mantiene firme ante la persecución, las crisis o los desafíos, da un testimonio poderoso de que el reino de Dios no está limitado por las circunstancias externas, sino que es eterno e invencible. Las oportunidades de impacto en el reino de Dios. Cuando somos fieles en nuestras luchas y perseveramos, Dios usa esas experiencias para avanzar en su reino. Nuestras dificultades pueden ser la plataforma desde la cual otros vean el poder de Dios en acción. Quizás hay personas que nunca habrían escuchado sobre la esperanza en Cristo si no fuera por nuestra forma de enfrentar las dificultades con fe. La Biblia nos recuerda que Dios puede usar incluso lo que parece ser una derrota para su gloria. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: Pero él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuestra debilidad,
cuando es puesta en las manos de Dios, se convierte en una oportunidad para que su poder se manifieste de una manera aún más gloriosa. Al permitir que nuestras luchas se conviertan en testimonios de la fidelidad de Dios, estamos participando activamente en la expansión del reino de Dios. Después de ver cómo nuestras luchas y perseverancia pueden impactar el reino de Dios, debemos recordar que nuestra misión no termina aquí. Dios continúa usando nuestras vidas, nuestras luchas y nuestro testimonio para llevar su mensaje de esperanza a un mundo que desesperadamente lo necesita. En el próximo capítulo exploraremos cómo podemos vivir de manera que refleje continuamente la gracia y el poder de Dios, aún en medio de las pruebas. La perseverancia no solo nos prepara para el futuro y nos permite impactar a los demás, sino que también nos refina, nos transforma y nos acerca más a la imagen de Cristo. Las dificultades y pruebas son parte del proceso divino que tiene como objetivo moldearnos, hacernos más fuertes y ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ser perfeccionados y hacer avanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. 1. La perseverancia como un proceso de refinamiento. Dios usa las pruebas y dificultades en nuestra vida para perfeccionarnos. Así como el oro debe ser refinado en el fuego para quitarle las impurezas, nuestra vida cristiana también pasa por un proceso de refinamiento. La perseverancia en medio de las pruebas es lo que nos permite ser más purificados y más semejantes a Cristo. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: en lo cual os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no son inútiles, sino que tienen un propósito. Nos prueban, nos refinan y nos preparan para algo más grande. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer más en Cristo. El propósito de la transformación espiritual, el objetivo de Dios, al permitir que atravesemos dificultades, no es simplemente hacernos más fuertes, sino hacer que nos parezcamos más a Cristo. La perseverancia es una de las principales herramientas que Dios usa para nuestra transformación espiritual. A través de las pruebas, aprendemos a depender más de Él, a ser más humildes y a tener una fe más firme. Romanos 8:29 nos recuerda: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito final de Dios es que lleguemos a ser como Cristo, y la perseverancia es el medio por el cual ese proceso de transformación tiene lugar. Es a través de la lucha, la prueba y la adversidad que nuestra imagen se va moldeando y pareciéndose más a la de Cristo. Las pruebas revelan la fortaleza del carácter cristiano. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil pensar que estamos siendo derrotados o que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, las pruebas revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. La perseverancia nos ayuda a desarrollar un carácter cristiano más fuerte y firme. Nos enseña a mantener nuestra integridad y a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Santiago 1:3-4 nos enseña: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La perseverancia es el medio por el cual se desarrolla nuestra paciencia, y la paciencia fortalece nuestro carácter. Cuando perseveramos en las dificultades, Dios está usando esas situaciones para hacer que nuestra fe sea más robusta y nuestra vida más reflejo de su carácter.
El ejemplo supremo, Cristo y su perseverancia. El modelo más grande de perseverancia es, sin duda, Jesús. Él enfrentó el sufrimiento, la humillación y la muerte en la cruz, y lo hizo con una fe inquebrantable en el plan de su Padre. En Hebreos 12:2 encontramos esta exhortación: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el ejemplo perfecto de cómo perseverar en medio del sufrimiento y al mismo tiempo es el modelo a seguir en nuestra propia vida. Su capacidad para perseverar hasta el final, confiando en la voluntad de Dios, es lo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir adelante. Al mirar a Cristo y a su ejemplo, encontramos la motivación para seguir perseverando en nuestras propias pruebas. 5. La promesa de ser, conformados a la imagen de Cristo. La perseverancia no es un proceso en vano. Dios tiene una promesa para nosotros, y esa promesa es que, a través de las dificultades, seremos conformados a la imagen de su Hijo. Este proceso de transformación es el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas, y aunque es doloroso en el momento, trae consigo una gloria eterna. Romanos 5:3-4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esa esperanza no es solo una esperanza de una vida mejor aquí en la tierra, sino de ser transformados para reflejar la gloria de Dios. Al perseverar, no solo nos acercamos más a Cristo, sino que también nos preparamos para la eternidad, donde seremos completamente conformados a su imagen. Así como la perseverancia nos refina y nos transforma, también nos prepara para servir a otros. En el próximo capítulo exploraremos cómo nuestra vida transformada puede ser una herramienta poderosa para ayudar a aquellos que están luchando, y cómo podemos compartir el amor y la gracia de Dios con el mundo. Hemos recorrido juntos un camino inspirador, explorando cómo la perseverancia en la fe no solo nos transforma, sino que también nos capacita para impactar el reino de Dios y ser luz en medio de las tinieblas. Al igual que el apóstol Juan, que sobrevivió a las adversidades más extremas, nosotros también estamos llamados a enfrentar nuestras pruebas con la certeza de que Dios está con nosotros y tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Tu lucha, tu perseverancia y tu fe son testimonio del poder de Dios. Al caminar con Él, podemos ser transformados y ser una fuente de esperanza para los demás. Recuerda, lo que atraviesas hoy no es solo para tu crecimiento personal, sino también para que puedas tocar la vida de otros y mostrarles la gloria de Dios. Si este mensaje te ha tocado y te ha dado fuerzas, no olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir este video con alguien que lo necesite. Juntos podemos seguir creciendo, compartiendo la esperanza y la verdad que tenemos en Cristo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda ser de bendición para tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.